Bienvenida, bienvenido. Hoy abrimos el archivo que nos han enviado. U8, agentes antiinflamatorios no esteroideos, AINES, PDF. El tema es algo que, seamos sinceras, casi todo el mundo tiene en algún cajón de casa. Los analgésicos. Ibuprofeno, paracetamol, aspirina. Son nombres tan familiares como los de unos vecinos, ¿verdad? Pero ahí está la gracia. A pesar de convivir con ellos, surgen un montón de preguntas. ¿Cómo es posible que una pastilla sepa exactamente dónde te duele la muela y no el codo? ¿Por qué para un dolor de cabeza te recomiendan una cosa y para una torcedura otra? Nuestra misión hoy es precisamente esa, desentrañar la ciencia que hay detrás de estas píldoras tan comunes, entender sus diferencias, sus superpoderes y sobre todo sus reglas de juego, sus riesgos. ¿De acuerdo? Vamos a desgranar esto. Para empezar por el principio, el documento define el dolor de una forma muy clínica. Dice que es una sensación desagradable consecutiva a un estímulo nocivo. Vamos, lo que sientes cuando te das un martillazo en el dedo. Y pone el foco en el dolor dental, que califica como uno de los más intensos que existen. Exacto. Y justo ahí, en esa sensación, es donde entran los analgésicos. Pero lo primero que hay que entender es que son como un equipo de control de daños, no de reparación. Atenúan el síntoma, el dolor, pero no arreglan la causa de fondo. Son un alivio sintomático. El documento los divide en dos grandes familias. Los opiáceos, que son otra liga completamente distinta, y el grupo que nos ocupa hoy, los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos AINES, junto a sus primos hermanos, los analgésicos antipiréticos, como el paracetamol. Y para ese dolor de muelas tan terrible del que habla el texto, ¿por qué se prefiere a estos AINES y no a los otros, a los más potentes? Por una razón fundamental: seguridad y especificidad. Y los AINES no deprimen el sistema nervioso central, no te dejan atontado, ¿sabes? Y lo más importante, no generan dependencia física. Además, son especialmente buenos cuando el dolor viene con su séquito habitual, la inflamación. Y en odontología, un dolor casi siempre viene acompañado de una encía inflamada. Por eso son la primera línea de defensa. Entendido. Son la herramienta adecuada para el trabajo. Pero la pregunta del millón sigue en el aire. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el truco para que una pastilla apague el interruptor del dolor y la inflamación? Pues mira, aquí está la clave de todo, el secreto de su magia. Su acción se centra en bloquear unas enzimas que tenemos por todo el cuerpo llamadas ciclooxigenasas, o para abreviar COX. Ciclooxigenasas. Suena complicado. Pero el concepto es bastante visual. Imagina que te das un golpe en la rodilla. Las células dañadas en esa zona liberan inmediatamente una especie de señal de alarma química, una sustancia llamada ácido araquidónico. Ahí es cuando entran en juego las enzimas COX, que son como unas pequeñas fábricas que cogen esa señal de alarma y la transforman. La transforman en los verdaderos mensajeros del caos, las prostaglandinas. O sea, las prostaglandinas son las que montan el escándalo. Exactamente. Son las que le gritan al cerebro: «Oye, que aquí duele». Las que llaman a los fluidos y a las células de defensa para que la zona se hinche. Eso es la inflamación. Ajá. Y las que, si hay una infección, le dicen al termostato de tu cerebro que suba la temperatura, provocando fiebre. Lo que hacen los AINES es básicamente sabotear esas fábricas. Bloquean a las enzimas COX para que no puedan producir prostaglandinas. Y claro, menos prostaglandinas equivale a menos dolor. Menos dolor, menos inflamación y menos fiebre. Justo eso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, si no recuerdo mal, el documento dice que no hay un solo tipo de fábrica, sino dos. Habla de COX-1 y COX-2. ¿Qué diferencia hay? Esta distinción lo es todo. Es la clave para entender por qué estos fármacos son tan útiles y, a la vez, por qué tienen los efectos secundarios que tienen. Pensemos en las enzimas COX como dos tipos de operarios en el cuerpo. La COX-1 es el equipo de mantenimiento. Siempre está ahí, trabajando en silencio, 24/7, para que todo funcione bien. Se encarga de proteger la mucosa del estómago, de asegurar que al riñón le llegue suficiente sangre y de ayudar a que las plaquetas se peguen entre sí cuando te haces un corte. El personal de la casa, los que mantienen todo en orden. Justo. En cambio, la COX-2 es el equipo de emergencias. Normalmente no está, pero aparece a toda prisa cuando hay un problema. Una lesión, una infección, es la que se activa para producir esas prostaglandinas que causan el dolor y la hinchazón. Es la que monta el escándalo, como decía antes. Eso es. El problema es que los AINES clásicos, como el ibuprofeno o la aspirina, son no selectivos. Son como un jefe enfadado que entra y despide a los dos equipos por igual, sin distinguir. Claro.
Al despedir al equipo de emergencias, la COX-2, se acaba el dolor y la inflamación. Genial. Pero al despedir también al equipo de mantenimiento, la COX-1, ¡Pum! Dejas el estómago sin su capa protectora, y ahí vienen los problemas gástricos. Has dado en el clavo. Esa es la dualidad de estos fármacos. como lanzar una piedra a un estanque, crea ondas por todas partes. Esto del estómago es el efecto secundario que todo el mundo conoce. Pero el documento menciona que no es el único órgano afectado, ¿verdad? Habla de los riñones. Sí, son fármacos con múltiples acciones y, por tanto, múltiples posibles efectos. Empecemos por los buenos, los que buscamos. Ya hemos hablado del efecto analgésico y antiinflamatorio. Hablemos del antipirético, bajar la fiebre. Como decíamos, el hipotálamo es nuestro termostato central. Cuando hay una infección, la COX-2 de esa zona produce prostaglandinas que le dicen sube la temperatura. Los AINES bloquean esa orden y la temperatura vuelve a la normalidad. Y esto me lleva a otra cosa que me fascina. La aspirina. Mucha gente mayor toma una dosis baja cada día, no para el dolor, sino para el corazón. Eso también tiene que ver con estas enzimas. Totalmente. Tiene que ver con el equipo de mantenimiento, la COX-1 de las plaquetas. Esta enzima produce una sustancia llamada tromboxano A2, que es como el pegamento que usan las plaquetas para agruparse y formar coágulos. Los AINES inhiben esa producción. La aspirina es única en esto porque lo hace de forma irreversible. Cuando una molécula de aspirina toca a la enzima COX de una plaqueta, la anula para el resto de la vida de esa plaqueta, que son unos 8 o 10 días. Vaya. Por eso, dosis muy bajas, de 100 miligramos, son suficientes para mantener la sangre más fluida y prevenir infartos. Es increíble que un mecanismo tan específico explique algo tan común. Pero el documento menciona otro efecto que me ha dejado alucinada, algo sobre el desarrollo fetal, el cierre del ductus arterioso. Así es. Es uno de los ejemplos más elegantes de la farmacología. El ductus arterioso es un pequeño conducto que en el feto conecta dos grandes arterias, la aorta y la pulmonar. Su función es desviar la sangre de los pulmones que aún no respiran. ¿Y qué lo mantiene abierto? A ver, las prostaglandinas. Exacto. Espera un momento, ¿me estás diciendo que un antiinflamatorio, un fármaco que bloquea las prostaglandinas, podría usarse para hacer una especie de cirugía química en un recién nacido? Exactamente. Justo al nacer, ese conducto debe cerrarse para que la circulación se adapte a la vida fuera del útero. Si no se cierra solo, se puede administrar un AINE, como la indometacina, para forzar su cierre inhibiendo las prostaglandinas. Y por esta misma razón, y esto es muy importante, los AINES están totalmente contraindicados en las últimas semanas del embarazo. Claro. Tomarlos podría provocar que ese conducto se cerrara antes de tiempo dentro del feto, lo cual sería muy peligroso. ¡Qué barbaridad! La misma acción, un beneficio en un caso y un peligro en otro. Y claro, volviendo a los efectos adversos, ya hemos hablado del estómago. Pero, ¿qué más puede salir mal al despedir al equipo de mantenimiento? Pues, por ejemplo, los riñones. El flujo de sangre que les llega depende en parte de las prostaglandinas generadas por la COX-1. Si lo reduces, puedes comprometer su función. También pueden provocar retención de líquidos. Y hay otro efecto curioso. En algunas personas con asma, al bloquear la ruta de las COX, el cuerpo desvía el ácido araquidónico hacia otra ruta metabólica que produce unas sustancias llamadas leucotrienos. Y un exceso de leucotrienos puede desencadenar una crisis de asma. De acuerdo, creo que ya entiendo la maquinaria interna. Ahora vamos a ponerle nombres y apellidos a los sospechosos habituales del botiquín. El documento hace un repaso muy completo. Empecemos por el abuelo de todos, el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Un fármaco que viene de la corteza del sauce blanco se usa desde hace más de un siglo. Es bueno para el dolor, la fiebre y, a dosis altas, para la inflamación, pero tiene un punto oscuro muy importante que el texto subraya. Nunca, bajo ningún concepto, debe darse a niños con infecciones por virus como la gripe o la varicela. ¿Por qué? Esto es algo que mucha gente no sabe. Por el riesgo de una enfermedad rara pero devastadora llamada síndrome de Reye, que provoca una inflamación gravísima del cerebro y el hígado. El riesgo es bajo, pero las consecuencias son tan serias que en España y en muchos otros países su uso en pediatría está prácticamente prohibido. ¡Qué fuerte! Un fármaco que nuestras abuelas nos daban como si nada. ¿Y qué hay del ibuprofeno? Probablemente el más popular hoy en día. El ibuprofeno es la estrella de una familia llamada derivados del ácido propiónico. Su gran ventaja cuando apareció fue que, en general, se tolera mejor en el estómago que la aspirina. Ojo, el riesgo sigue ahí, pero es menor.
Por eso se ha convertido en el fármaco de referencia para el dolor común y la fiebre. En la lista también aparece el diclofenaco, otro nombre muy conocido, sobre todo en cremas. Sí, el diclofenaco es otro AINE clásico muy eficaz, especialmente para dolores de tipo inflamatorio, como en odontología o reumatología. Su perfil es parecido al de otros como el naproxeno. Es potente, pero de nuevo, hay que vigilar el estómago y la tensión arterial. Vale. Y esto nos lleva a una evolución lógica. Si el problema principal es que los AINES clásicos atacan tanto a la COX-1 buena como a la COX-2 mala, ¿nos ha inventado algo más selectivo? El documento habla de los inhibidores de la COX-2. Exacto. Son los AINES más modernos. Fármacos como el celecoxib o el etoricoxib. Su gran ventaja es que son como un francotirador. Apuntan casi exclusivamente a la COX-2, la del equipo de emergencias, dejando en paz a la COX-1 que protege el estómago. Por eso, el riesgo de úlceras y problemas gástricos es muchísimo menor. Suena perfecto. La solución definitiva. Entonces, ¿por qué no usamos todos estos? Y ya está. ¿Dónde está la trampa? Que el equilibrio entre las COX es muy delicado. Al no tocar la COX-1 de las plaquetas, estos fármacos no tienen el efecto anticoagulante de la aspirina, pero al mismo tiempo sí inhiben la producción de otras prostaglandinas en los vasos sanguíneos que son protectoras. Este desequilibrio parece que inclina la balanza hacia un estado protrombótico. Dicho de otro modo, pueden aumentar ligeramente el riesgo de infartos o ictus en personas predispuestas. Vaya, no hay almuerzo gratis en farmacología. Y nos queda el protagonista que genera más confusión, el paracetamol. Siempre está ahí, pero nunca se sabe bien dónde encaja. ¿Es un AINE o no? Técnicamente, no. El documento lo clasifica como analgésico y antipirético. Su gran diferencia es que su poder antiinflamatorio en el resto del cuerpo es muy débil. La teoría principal es que actúa inhibiendo la COX, pero sobre todo a nivel del cerebro. Por eso es excelente para quitar el dolor y la fiebre, pero no hace gran cosa por un tobillo hinchado. Y sus ventajas son enormes, ¿no? Gigantescas. No afecta al estómago, no afecta a las plaquetas ni a la coagulación. Por eso es el analgésico de elección durante el embarazo y el que se usa de forma segura en niños. Pero también tiene un lado muy peligroso, que el texto detalla con cifras. Sí. Y es crucial. Su gran peligro es la sobredosis. A dosis normales es increíblemente seguro, pero si te pasas, es extremadamente tóxico para el hígado. El documento es muy claro. Una dosis de 250 miligramos por kilo de peso puede ser letal. Hay un antídoto, la N-acetilcisteína, pero solo funciona bien si se administra en las primeras horas. Por eso hay que tenerle mucho respeto al paracetamol. Es seguro, pero las dosis son sagradas. Con todo esto en mente, ¿cómo se traduce al mundo real? El documento termina con unas pautas muy prácticas para el dolor dental. ¿Qué nos dice? Ofrece un pequeño árbol de decisión muy lógico. Para un dolor de leve a moderado, sin una inflamación brutal, ¿qué crees que sería la primera opción? Es con lo que hemos hablado. Paracetamol o quizá una dosis baja de ibuprofeno. Exacto. Paracetamol de 650 miligramos a 1 gramo. O ibuprofeno de 200 o 400 miligramos. Pero si el dolor es agudo y hay una inflamación evidente, como después de sacar una muela, ahí necesitamos más potencia de fuego antiinflamatoria. Se recomiendan dosis más altas de AINES, como 600 miligramos de ibuprofeno o 500 de naproxeno. ¿Y qué pasa con la gente que tiene otras condiciones? Por ejemplo, alguien con úlcera de estómago. Ahí la elección es crítica. Para esa persona, un ibuprofeno clásico es una mala idea. Las opciones seguras son el paracetamol o, si se necesita un efecto antiinflamatorio, uno de esos inhibidores selectivos de la COX-2, como el celecoxib. Entiendo. Si el paciente tiene asma y ha tenido reacciones a los AINES, la única opción segura es el paracetamol. Y para los casos que ya hemos mencionado, en niños, paracetamol o ibuprofeno, pero aspirina nunca. Y en el embarazo, el paracetamol es el rey. Precisamente. Y el texto añade un punto final muy importante: la variabilidad individual. A veces, un AINE no le funciona a una persona, pero otro, de una familia química ligeramente distinta, sí. Cada cuerpo es un mundo, y a veces hay que probar. Entonces, si tuviéramos que destilar lo más importante de este análisis, ¿qué nos llevamos? Primero, que estas pastillas que tomamos con tanta normalidad son herramientas bioquímicas muy sofisticadas. Funcionan saboteando unas fábricas de dolor e inflamación llamadas enzimas COX,
Pero este sabotaje tiene consecuencias. La segunda idea clave es que entender la diferencia entre la COX-1, el equipo de mantenimiento, y la COX-2, el equipo de emergencias, es fundamental para comprender por qué alivian el dolor, pero también porque pueden dañar el estómago o los riñones. Y tercero, y quizás lo más práctico, es que no existe el mejor analgésico. La elección correcta entre paracetamol, ibuprofeno, aspirina o un Coxib depende totalmente de la persona, del tipo de dolor y de su historial médico. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. Se desprende de todo esto. El documento se centra en cómo bloquear la producción de prostaglandinas, pero la inflamación es una cascada increíblemente compleja, con docenas de otros mediadores y rutas. Esto nos lleva a una pregunta para el futuro. ¿Estamos cerca de desarrollar nuevas terapias que actúen en otros puntos de esa cascada, ofreciendo los mismos beneficios pero con un perfil de seguridad aún mayor? O quizás, y esto es más de ciencia ficción, ¿podrá la medicina personalizada predecir con un simple análisis genético qué AINE es el más eficaz y seguro para cada individuo, eliminando el actual método de ensayo y error? El botiquín del futuro podría ser muy diferente al de hoy.